Aquí tenemos el comienzo de la lección 5, que dice, ¿era el verbo un Dios o el verbo era Dios? Algunas sectas argumentan que en Juan 1:1 las palabras theas genhalagas dan a entender que Jesús era un Dios en lugar de el Dios, debido a que la ausencia del artículo definido en el griego exige el uso de un artículo indefinido en español, como les estaba explicando. Para una persona que no tiene conocimiento de la gramática griego o del carácter especial del artículo definido griego, un argumento semejante puede sonar muy sofisticado, pero lo que en verdad revela tal argumento es ignorancia de principios más elementales de la gramática griega. En griego, un sustantivo en el predicado del verbo eimi, que esta es una forma de eimi, gen, no lleva artículo. La razón de esta ausencia de artículo es para demostrar cuál es la palabra que debiera tomarse como complemento del verbo eimi. El sujeto de la oración lleva un artículo, aun cuando la palabra theas lleva por lo general un artículo. No va acompañada del artículo cuando es complemento del verbo eimi. En otras palabras, la ausencia del artículo cuando theas está en la expresión theas genhalagas de ningún modo implica que debiera incluirse en un artículo definido. Solamente el contexto podría sugerir que debiera añadirse un artículo indefinido, y la totalidad del argumento de Juan 1 es que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces el contexto nos explica que Jesús es el Dios en la creación del universo y uno con Dios, que es todo el propósito de Juan también. El contexto nos orienta. También el orden de las palabras no favorece la idea de que theas debiera traducirse como un Dios, puesto que la palabra theas está colocada en primer lugar en la oración por énfasis. Exige que se le dé especial atención al hecho que el verbo era Dios. Si el autor hubiese querido, Juan, comunicar la idea de que el verbo era un Dios, el orden de las palabras hubiese sido revertido poniendo el énfasis en lagas en vez de en theas. Toda la gramática de la oración tuviera que cambiarse. Otra característica importante es que la palabra theas con frecuencia no va acompañada del artículo cuando uno esperaría lo que hiciera. En tales casos, el propósito de la falta de artículo es hacer una distinción entre la esencia personal de Dios y su individualidad, por ejemplo, como Dios el Padre. Cuando theas tiene artículo, se refiere a Dios como una persona. Cuando carece de artículo, se refiere a la esencia divina de Dios. La ausencia del artículo en Juan 1:1, lejos de implicar una divinidad inferior, sugeriría que el verbo era esencialmente Dios, parte de la esencia misma de Dios. El Nuevo Testamento es sumamente claro con respecto a la deidad de Jesús como para que la pongamos en duda a causa de un argumento basado en un conocimiento engañoso de la gramática griega. No es preciso saber griego para darse cuenta que la Biblia enseña la deidad de Cristo, pero sirve de ayuda conocer los hechos cuando otros vienen con argumentos pretenciosos que se oponen al conocimiento de Dios. Debiéramos estar siempre preparados para contrarrestar tales argumentos y para llevar cautivo todo pensamiento y ponerlo en obediencia a Cristo. Este pasaje es interesante también porque cuando esas sectas que estábamos mencionando quieren traducir que era un Dios, ellos dicen, mire, y tiene su argumento que no sigue las reglas del griego koiné. Lo interesante es cuando no les es conveniente, ellos ni siguen su propia versión que han inventado de esas mismas reglas. Así que así es como funciona el griego, y eso nos da mucho más apoyo de entender qué está pasando aquí en la gramática, pero también el contexto del el capítulo de Juan 1 y todo el libro de Juan, que su énfasis, su contexto, su propósito es demostrar la deidad de Jesucristo. De ahí cambiamos a la última parte que vamos a tocar en los videos, las formas femeninas y neutras del artículo. En la lección 4 aprendimos de las formas masculinas del artículo definido, y aquí las vemos en otras formas. Solo teníamos masculino, singular, y aquí hay masculino en el singular, ja, tan, tú y
to, que sería él. Y plural, que sería los en masculino. Hoi, porque tiene esas marcas de espíritu, tus, ton y tois. Esta tabla nos ayuda un montón. Y esta tabla no se encuentra en el libro. Es una tabla que yo he inventado para ayudarnos porque hay algunas formas que son iguales. Tenemos el nominativo, todo este lado, eso es singular con femenina, masculina y neutro. Y plural, de nuevo, también con femenina, masculina y neutro. Nota que el neutro en el nominativo y acusativo sería la misma caja porque es la misma forma. En el genitivo, el masculino y el neutro son iguales también en forma y también en el dativo. Aquí en el lado plural, el neutro también, el nominativo y el acusativo son la misma forma. Y cada género, femenino, masculino y neutro, en el genitivo es igual. Entonces tenemos que recordar que hay algunas formas que son diferentes, pero algunos que siguen iguales también. Estas son las formas que aprendimos en la lección 4, pero vamos en esta lección a aprender las otras formas de los otros géneros. En femenino comenzamos. El lado singular, el nominativo, acusativo, genitivo y dativo. G tiene marca de espíritu áspero. Acusativo, ten, tes y te. En neutro solo tenemos uno más que agregar, que es ta, ta. El lado plural, las otras palabras que son como las, jai, porque tiene el marca de espíritu como hoi y jai, tas y tais. Y también tienen ton, igual como los otros. Y neutro tenemos solo uno más que agregar del nominativo y acusativo ta. Entonces vamos a pasar por todas estas formas: singular, nominativo, acusativo, que es objeto, que es sujeto de la oración, objeto de la oración, posesivo y objeto indirecto. Femenina, masculina, neutro y después hacemos lo mismo en formas plurales. Díganlo conmigo. G, ten, tes, te, que es como la. Ja, tan, tu, to. Ta, ta sería lo mismo. Tu, to. Forma plural, díganlo conmigo. Jai, tas, ton. Tais. Masculino. Hoi, tus, ton, tois. Neutro. Ta, ta, ton, tois. Este es lo que es el la, los, las. Tenemos 4 en el castellano, tenemos 17 en el griego, pero cada uno tiene su función y al aprender las funciones y verlos más, ya se pone más cómodos. Para un angloparlante como yo, cuando yo tenía que aprender que hay 4 maneras para decir la palabra the, que es el único artículo definido en el inglés, solo tenemos uno, y aprender en el castellano que hay 4, me hizo muy confuso, pero aprender que hay masculino, hay femenino, hay singular y hay plural, eso me ayudó un montón. Bueno, como hispanohablantes, para aprender otro idioma griego, aprender que hay 17, muchos se espantan. Tranquilos, tomen tiempo y noten que tiene su forma masculino, femenino y neutro y su función en la oración. Nominativo es sujeto, acusativo el objeto, genitivo cuando es posesivo como de él o de ella, dativo cuando es como a él o a ella, cuando es el objeto indirecto. Entonces, hay cosas semejantes en el castellano, solamente se cambia la forma en el griego. Y eso nos ayuda mucho. Por favor, copien, usen, memoricen esta tabla para que cuando ya lean en la Biblia, eso les va a ayudar a reconocer los artículos. Las otras formas, hablando de posición y también la práctica de los otros objetivos de la segunda parte hasta objetivo 5.8, son más para práctica. Por favor, anden leyendo. Que Dios me los bendiga y esto concluye lo que tenemos de los videos para la lección 5.